Y por último, para concluir la clase de hoy, series de composición. Pues las nociones de grupo nilpotente y grupo soluble dependen directamente de considerar ciertas cadenas de subgrupos, ¿no? Em, a saber, la serie central ascendente, como están viendo en sus pantallas, y la serie descendente de grupos derivados. Y la noción de nilpotencia está dada por, digamos, un grupo es nilpotente si su serie central ascendente conecta el neutro con todo el grupo. Y un grupo es soluble si su serie descendente de grupos derivados conecta el grupo total con el neutro. ¿Qué otras propiedades tienen? Pues, por ejemplo, en la central, en la serie central ascendente, todos son normales en G, pero en la serie descendente de grupos derivados, eso no necesariamente es cierto. Pero sí sigue siendo cierto que algo un poco más débil, que es que cuando considero miembros consecutivos de la serie, sí tengo normalidad. Pues rescato esta última noción, que claro que sigue satisfaciéndose en la serie central ascendente, ¿no? En la serie central ascendente, como todos son normales en G, cuando tomo dos consecutivos, claro que el chico sí es normal en el grande. Eh, pero me quedo con la noción más débil, la que surge de la definición de grupo soluble. Y entonces llamo serie subnormal de longitud K de G a una sucesión decreciente de subgrupos, ¿sí? Con K más un miembros, ¿no? Es decir, empieza aquí el índice en N0, ¿sí? Entonces es de longitud K, si tiene K más un miembros, es decreciente y sucede lo siguiente. Uno, empiezo, digamos, mi, mi sucesión conecta el total con el neutro, ¿sí? El total con el neutro. Uno. Dos, para que de veras sea longitud K y no me esté yo haciendo tonto como que de pronto repita yo el mismo grupo en dos lugares consecutivos, pues pido que todas las contenciones sean propias, ¿sí? Para, digamos, para evitar hacer teoría del conjunto del grupo con un solo elemento, eh, que sería el cociente, ¿no? Si fueran iguales. Eh, y que dados dos consecutivos, el chico sea normal en el grande, ¿sí? Ok, si me dan una serie subnormal de G, los grupos cociente dados por tomar cociente de alguien consecutivo, el módulo del siguiente, son llamados los factores de la serie, ¿sí? Los factores de la serie S. Ok, entonces, por ejemplo, si G es un grupo soluble, entonces la serie descendente de grupos derivados es de hecho una serie subnormal de G, ¿no? Claro, tiene uno que detenerse cuando ya llegó uno al neutro, ¿no? Y similarmente, si el grupo es nilpotente, pues su serie central ascendente forma una serie subnormal del grupo. Claro, de nuevo, haciendo el recorte en el momento en el que ya llegué a G. Eh, muchos autores reservan la palabra serie normal para el caso en el que no solo se tiene que para consecutivos el chico es eh, normal en el grande, sino que lo reservan para cuando todos son normales en G, ¿sí? Entonces voy a respetar eso.
Y una serie de composición es una serie subnormal cuyos factores, estos factores, los factores dados por miembros consecutivos de la serie, son todos simples. Observen que eso significa digamos, que el tener una serie de composición, es decir, en el que los factores estos son simples, observen que eso significa que entre dos consecutivos es imposible encontrar un subgrupo que tenga a este metido de manera normal y sea un subgrupo normal de este. Es decir, a lo mejor sí puedo encontrar subgrupos aquí intermedios, pero no puedo encontrar ninguno en el que N2 sea normal y que además eh, em, sea normal en N1. ¿Sí? Es decir, aquí que no existe. ¿Sí? Eh, Eso es lo que significa que mi serie subnormal sea de hecho una serie de composición. Ejercicio, y es un ejercicio, no es muy eh, complicado. Todo grupo nilpotente tiene una serie de composición en la que los factores son cíclicos y de orden primo. Ok, eso va a surgir, va a ser útil pronto. Definición, dos series subnormales de la misma longitud tienen factores isomorfos. ¿Sí? Entonces consideren, digamos que tengo dos series subnormales de la misma longitud, K, como están viendo aquí en su pantalla. Consideren los factores, ¿no? Entonces cada una de mis dos series subnormales me da ciertos factores y como estoy suponiendo que ambas tienen la misma longitud, pues tengo el mismo número de factores. Claro, sería mucho esperar, demasiado esperar que, que vayan coincidiendo, vayan siendo isomorfos los factores, ¿no? Entonces lo debilito un poco. Digo que las dos series tienen factores isomorfos si, salvo permutar, salvo reordenar los factores, si van coincidiendo y más formalmente van siendo isomorfos, ¿no? Por ejemplo, consideren Z módulo 2 cruz Z módulo 3. Una serie subnormal sería Z módulo 2 cruz Z módulo 3, luego Z módulo 2 cruz neutro, luego neutro. Ya. Y la otra podría ser Z módulo 2 cruz Z módulo 3, neutro cruz Z módulo 3, neutro. Eh, Cuando considero los factores de ambas, pues no van coincidiendo, pero sí coinciden salvo una permutación. Y el teorema, yo diría bastante sorprendente, de Jordan Hölder, nos dice que si me dan un grupo finito, entonces cualesquiera dos series de composición tienen la misma longitud y factores isomorfos. Y pues vamos a probarlo. En algún momento va a ser, yo diría, combinatoria, eh, pues bastante sencilla, muy bonita. La prueba va a ser por inducción sobre K. ¿Sí? Entonces, eh, eh, por inducción sobre K vamos a mostrar que si un grupo eh, admite una serie de composición de longitud K, entonces todas las series de composición tienen esa longitud y factores isomorfos. ¿No? Es decir, eh, ok, entonces empezamos con la
base de la inducción. Para K igual a 1, el que un grupo admita una serie de composición de longitud 1, piénsenlo, y lo que eso me dice es que G tiene que ser simple, ¿no? Y que de hecho entonces nada más hay una serie de composición. Eh, y pues entonces el teorema pues claramente es cierto. Si solo hay una serie de composición, pues claro que todas tienen la misma longitud y todas tienen factores isomorfos. Bueno, pues eh, tomemos ahora un entero K mayor o igual que 1 y como hipótesis de inducción vamos a suponer que para todo grupo finito que admita una serie de composición de longitud menor o igual que K, se cumple el teorema. Es decir, que todas las series tienen esa longitud y factores isomorfos a esa dada, a los factores de esa dada. Ok, quiero probar el teorema para K mayor o igual, para el siguiente, para K más 1. Pues entonces supongo que tengo un grupo G que admite una serie de composición de longitud K más 1. ¿No? Digamos que esta es tal serie de composición. Entonces, de una cosa sí estoy seguro, y es que no admite series de composición de longitud menor. Eh, ¿Por qué? Porque si admitiera series de composición de longitud menor, entonces ya sabría yo que todas las series de composición tienen esa longitud menor. Entonces ya no podría haber tomado esta. Bueno, es algo que sé. Ok, ahora tomo una serie de composición arbitraria de G. Digamos esta de aquí. Digamos M0 hasta MR. ¿Sí? Y observen, digamos, eh, eh, ¿qué pasa? Pues claro que el primero, y aquí debería ser N1, digamos, ambas empiezan en G. Me fijo en el primero, en el siguiente. Si estos dos fueran iguales, pues yo podría olvidarme de esta parte y decir, aquí tengo dos series de composición, ¿sí? Y esta tiene longitud K, puedo aplicar hipótesis de inducción. Y tendría yo que esta necesariamente tiene longitud K y, y los factores de esta son isomorfos, salvo alguna permutación a los factores de esta. Ok, y ya el único factor que me haría falta sería este, pero serían isomorfos si este fuera igual a este. Y entonces, si estos son iguales, el resultado se sigue de manera muy sencilla por la hipótesis de inducción. ¿Sí? Entonces, voy a analizar el caso difícil que es qué sucede si por el contrario, si estas son distintas. ¿Sí? Ok, entonces lo que voy a hacer es considerar la intersección de N1 con M1, la intersección de esto, y voy a tomar una serie de composición de la intersección, digamos esta T, ¿sí? que, eh, que eh, por conveniencia voy a hacerla empezar no en el índice 0, sino en el índice 2. Y eso me va a ser un poco más útil más adelante. Ok, y entonces considero todas las series de composición que tengo hasta el momento. ¿No? Tengo esta, y esta la puedo seguir con esta parte o con esta parte. Entonces considero el diagrama de inclusiones, ¿no? Aquí tengo la de longitud K, la primera que consideré, la arbitraria que tomé después, luego supuse que estos son distintos, entonces tomo la intersección, eh, y la de la intersección, ¿no? Aquí este empezó en L2, ¿no? Por eso empezó en igual a L2. Okay. Y ahora
Primero voy a argumentar acerca de las longitudes y luego me voy a preocupar por, por los factores. La cuestión de los factores es un poquito más delicada. Sobre las longitudes, esta es de longitud K, ¿sí? Eh, y, eh, y aquí, como M1 es normal en G, como M1 es normal en G, su intersección con N1 es normal en N1. ¿Sí? Ok, además, el cociente de G módulo M1 es isomorfo a este cociente. ¿Por qué? Porque este cociente, sí, claramente, bueno, claramente hay un monomorfismo natural de este cociente a este cociente. Y como N1 es normal en G, este cociente es normal. Este es no trivial porque N1 es distinto de M1, pero este era simple. Entonces aquí de hecho, tengo igualdad. Eh, pero el que tenga yo igualdad me dice este es simple. Y entonces fíjense, esta ya era serie de composición de la intersección. Y lo que acabo de ver es que este es normal en este y este cociente es simple. Eso significa que esto también es una serie de composición de N1. Y así tienen la misma longitud y factores isomorfos. Pero ya lo sé entonces. Ok. Similarmente, similarmente, esta es una serie de composición de M1, el mismo argumento, y por lo tanto, esta longitud es igual a esta longitud y tienen factores isomorfos. Ok, antes de analizar la cuestión de los factores, esta longitud es igual a esta longitud, o sea, K igual a igual a esta. Entonces, esta longitud es K más 1. Y al menos ya en lo que respecta a longitudes, ya terminé. Bien, ok, ahora basta ver, digamos, voy a argumentar un poco rápidamente. Observen que los factores de aquí, por hipótesis de inducción, coinciden, salvo permutación, con los factores de aquí. Ok, ahora, de esos factores, todos, salvo este, aparecen como factores de aquí. Ok, y luego estos factores aparecen aquí. Entonces, voy a observar lo siguiente. Consideren este factor. Este factor ya argumenté que es isomorfo a este factor. Entonces, aquí pongo, digamos, una marquita, porque son isomorfos. El mismo argumento me dice que este factor es isomorfo a este factor. Bien. Eh, ok. Ahora, este factor, este factor, aparece necesariamente en uno de estos, por hipótesis de inducción, porque ya sabemos que
las longitudes todas son k. Entonces aparece en algún lugar. Lo voy a poner aquí para no, para evitar suposiciones erróneas. Okay. Y similarmente, este tiene que aparecer en algún lugar aquí. Entonces lo pongo, digamos, también aquí para evitar malos entendidos. Luego, el resto, digamos, de aquí entonces el resto, salvo este, todos aparecen aquí. Coinciden con las que aparecen aquí. Y las que aparecen aquí coinciden con las que aparecen aquí. Y entonces tengo, digamos, aquí evitando eso coincide con esto, que coincide con esto, evitando también esa. Ahí tengo coincidencia. Ok. Y ahora, este aparece aquí. Y ya no vuelve, y digamos, ya no aparece, ¿no? En ningún otro. Y este aparece aquí. Y ya llegué a coincidencia total, ¿no? O sea, toda esta parte, ya sabía que coincidía con esta parte, y ya llegué a que las dos piezas faltantes coinciden en distintos órdenes, ¿no? Pero con las piezas, con estas piezas que sobraban. Y ya terminé. Ok. Por último, el teorema de Jordan-Hölder me permite eh, ver que me permite dar un criterio para verificar que un grupo es soluble, eh, como dije antes, sin tener que estar siempre calculando grupos derivados, ¿no? O conmutadores. La equivalencia es esta. Un grupo finito G es soluble si solo si tiene alguna serie subnormal con factores abelianos, alguna. No, no importa que sea distinta a la serie descendente de subgrupos derivados. Y esto es equivalente a, por ejemplo, si de pronto digo, ok, calculo simplemente su serie de composición. ¿Será que pueda yo ver en su serie de composición si es soluble o no? Y la respuesta es sí. Si uno calcula la serie de composición, resulta ser que G es soluble si, solo si los factores son todos cíclicos y de orden primo. Ok, eh, pues veamos. Si, si G es soluble, pues su serie descendente de grupos derivados es subnormal y los factores son abelianos, ¿no? Los factores son abelianos justamente G módulo, porque cualquier grupo módulo su conmutador es abeliano, como mencioné aquí. Cualquier grupo módulo su conmutador es abeliano. Cuando me dan dos miembros consecutivos de la serie descendente de subgrupos derivados, eh, pues uno es el conmutador del anterior, ¿no? Entonces, pues el cociente es abeliano. Entonces, sí, que uno implica dos es obvio. ¿Okay? Que dos implica tres. Pues supongan que comienzo con supongan que comienzo con mi serie subnormal con cocientes abelianos, ya no necesariamente la de los grupos derivados, y yo quisiera ver que los factores de composición, los factores de cualquier serie de composición, son cíclicos y de orden primo.
Pues lo que hago es, o sea, yo sé que cualquiera de los cocientes de consecutivos, digamos nj módulo nj más uno, yo sé que ese es abeliano. Eh, Al saber que es abeliano, sé que es nilpotente. Al saber que es nilpotente, sé que, como dije en este ejercicio, tiene una serie de composición eh, cuyos factores son grupos cíclicos de orden primo. Ok, de manera que aquí yo sé que que para este es posible encontrar una serie de composición eh, con factores cíclicos de orden primo. Esa serie de composición, que son subgrupos, es una cadena de subgrupos de este, pues la levanto a subgrupos de este. Y lo que obtengo es que aquí en medio, entre estos dos, meto esos subgrupos de NJ. Y lo que hice fue refinar, refinar mi serie subnormal. Y eso lo hago por cada dos consecutivos. Y así es como llego a una serie de composición de todo el grupo eh, con factores cíclicos de orden primo. Okay. Y finalmente, que 3 implica uno, eh, pues supongan que los factores de composición son cíclicos de orden primo. Pues ahí ya nada más voy a usar la abelianidad de los factores, ¿no? O sea, yo sé que este módulo, el siguiente, es abeliano, y entonces, y yo sé que empieza en G esta serie de composición y termina en el neutro. Pero, ok, sé esas dos cosas, pero al saber que los cocientes consecutivos son abelianos, lo que yo sé es que cuando tomo los conmutadores de aquí, de elementos de aquí, caigo aquí. Ok, entonces empiezo aquí. Los conmutadores, los conmutadores de elementos de G caen todos aquí. Y por lo tanto los conmutadores de elementos de G caen en el siguiente, etcétera. Entonces, por inducción, llego a que de hecho eh, GK está contenido aquí. Y fíjense que solo usé que los consecutivos son abelianos. Perdón, que el cociente de consecutivos es abeliano. Y eso concluye la clase de hoy. Como dije, la noción de solubilidad va a reaparecer cuando queramos probar que no existe ninguna fórmula general algebraica para encontrar todas las raíces, para encontrar raíces de polinomios de grado 5 o mayor. De hecho, la terminología, que un grupo sea soluble, viene de ahí, viene de que una ecuación sea soluble por radicales. El teorema va a ser que un polinomio puede ser soluble por radicales, es soluble por radicales si solo si su grupo de Galois es soluble como grupo.